por ser el primer mensaje del año 2026, quiero decirles que les deseo un feliz año nuevo y que Dios les enseñe a depender totalmente de Él. Los que no son creyentes pues tendrán la oportunidad este año de poder escuchar mensajes de buenas nuevas de salvación, ya que Dios me ha libertado del pecado y debo de ser consciente que debo de dar de gracia lo que de gracia he recibido. Y si he recibido de Dios la salvación, debo de decirle a usted que el día de salvación para usted puede ser hoy mismo. No espere para después, aproveche. Y como siervo de Dios, debo de aprovechar el tiempo de anunciar este mensaje. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por el privilegio que me has dado de reconocer que al ser libre del pecado y como consecuencia de esa fe en Jesucristo, tengo la vida eterna. Y por fe lo creo, lo proclamo, lo declaro y espero, buen Dios, que este año 2026 traiga añadiduras en abundantes bendiciones también a la audiencia, a cada persona que tendrá acceso a estos sermones que tú me permites dejar en este medio. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quiero compartirle la palabra y en base a la Biblia usted tendrá la oportunidad de ir conociendo la verdad. Yo quiero que usted tome nota de lo que yo le comparto porque es bien importante. Han pasado ya, estamos comenzando los 17 años de seguir anunciando el mensaje en este medio y quiero que aprovechemos los creyentes, aprovechemos reconocer que si somos libres, nosotros podemos anunciar esa libertad a los demás. Dice la palabra en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero ahora, dice esta versión, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Amado oyente, el creer en Jesucristo es algo muy valioso para nosotros hoy en día. Debemos de saber que de Jesús se profetizó en Isaías y esa profecía se viene a cumplir cuando Él es mencionado acá en la palabra y lo vemos en Lucas. ¿Y qué se profetizó de Él? Que iba a venir a predicar buenas nuevas. A eso vino Jesús. Jesús vino a la tierra a predicar buenas nuevas. Fue profetizado en Isaías. Dice que Jesús iba a venir a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. A eso vino Jesús. Y eso lo puede ver que fue profetizado en Isaías 61:1. Pero el cumplimiento, cuando Jesús se declara como ese mensajero, y él mismo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto lo puede ver en Lucas 4:18-19. Y dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A eso vino Cristo. Ahora, si yo por gracia he recibido ese mensaje y lo he entendido y he sido enviado como un mensajero para anunciar, y qué mejor que aprovechar, dar de gracia lo que de gracia he recibido. De hecho, Jesús mismo, Él pudo decir eso, que debíamos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿A quién le dijo eso? A sus discípulos. Y ahora
lo dice a cada uno de los que creemos en Él. Es un deber de todo creyente anunciar el mensaje. Entiendo, no todos tienen el don magisterial, el don pastoral, no todos tenemos el mismo don, pero el mandato de nuestro Señor Jesucristo es anunciar y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dice, y cuando vayáis, mire qué interesante está esto, porque ahora que nosotros tenemos el privilegio ya de ser hechos hijos de Dios, debemos de entender que somos enviados ¿a qué? A dar buenas noticias y llevar el mensaje. Por eso, como usted sabe, el año pasado le estaba hablando acerca del privilegio que Dios me ha dado de llevar el mensaje y decirle a la gente que Dios sana, que Dios limpia, que Dios resucita a personas que están muertas espiritualmente. Dios les da vida. Gente que está endemoniada puede ser libre porque está vigente ese mensaje. Cuando Jesús está comisionando a sus discípulos, les dice, cuando vayáis, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que yo he estado haciendo todos estos años, pregonándole ese mensaje. Y dice, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibiste, dar de gracia. Si usted es un creyente ya que ha experimentado la sanidad, en primer lugar, como le decía, ser sano de la condenación de pecado, de esa enfermedad. Si usted llegó a estar muerto espiritualmente y ahora ha resucitado, si usted un día se considera que estuvo sucio, lleno de lepra por el pecado y ahora usted está limpio, debe de anunciarle a otros. Ese es el deber de todo creyente, anunciarle a otros, porque de gracia hemos recibido eso. Entonces, si nosotros tenemos libertad porque hemos creído en Jesucristo, entonces esa misma libertad debemos de anunciarla a otros, porque dice la palabra en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos, soy mi discípulo. Todo aquel que permanece en la palabra se convierte en un discípulo del Señor. Y todo aquel que ha conocido la verdad ahora es libre. Y esa libertad nos hace no solamente libres del pecado, sino libres del temor de anunciarle a otros que Dios es real y que Jesucristo fue enviado para quitarnos esa venda que teníamos, esa incredulidad. Porque ahora que conocemos la verdad, somos verdaderamente libres para anunciar el mensaje. Entonces es importante que nosotros podamos entender que si somos libres del dominio de las tinieblas, ahora debemos de disfrutar el evangelio. No es para estar solamente en cuatro paredes cantando, alabando a Dios. También tenemos que salir a anunciarle a otros, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Lo dice en Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. Y dice que nos ha trasladado de las tinieblas a su reino. Mire qué interesante, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecado. Yo creo que ser cristiano es algo más que levantar las manos y cantar, como dice aquel hombre de Dios que canta muy bonito, por cierto. Es un cantante cristiano que le gusta mucho a mi esposa las alabanzas que canta, Oscar Medina. Dice que ser cristiano es algo más que levantar las manos y cantar. Entonces ser cristiano es dar fruto de hijo de Dios y saber que si ponemos la confianza en Él, Él siempre nos va a dar una salida. Si dependemos de Él, Él nos va a dar una salida. Pero vosotros sois linaje escogido, dice el apóstol Pedro. Bien importante es, amados oyentes, y me estoy refiriendo a los creyentes en este momento, a los creyentes, que si nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
a fin de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo, dice el apóstol Pedro en el 2:10, erais pueblo, no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíamos recibido misericordia, pero ahora que hemos recibido misericordia, debemos de hacer uso de esa misericordia para presentarle el mensaje a las personas que están sin fe y sin esperanza. No debemos de ignorar, nosotros tenemos que tenerle misericordia al pecador. Por eso el creyente que se lleva por encima a los demás no me gusta. A mí me gusta que nosotros como cristianos veamos con misericordia al pecador, aquel que está necesitado, aquel de nuestros hermanos que necesita el apoyo, el que necesita que lo apoyemos en oración, en cualquier circunstancia que lo podamos ver, que si no tenemos para ayudarle en cuanto a lo material, pues pidámosle a Dios que provea para ver que salga el hermano adelante. Pero hoy en día se está perdiendo eso, como que si no fuésemos ese linaje escogido, como que si no fuésemos sacados de las tinieblas y puestos en ¿qué? En el reino de su Hijo, en el reino de Jesucristo. Tenemos que ponernos a cuenta si estamos fallando en esa área. Yo, como siempre le digo, las buenas nuevas las enviaré a los dos grupos, tanto a los creyentes como a los que no lo son, pues Dios me ha hecho un mensajero que puedo aconsejar al creyente que está desanimado, al creyente que está muerto espiritualmente, le puedo dar vida con la palabra. Y por eso yo voy a estar pregonando a los dos grupos en este medio. Pues de hecho en la radio, pues es una radio sumamente cristiana, pero tiene alcance a lugares donde hay gente que no es creyente y debe de escuchar el mensaje y deben de saber que nosotros pues no le estamos acusando, no le estamos juzgando, al contrario, le estamos presentando como mensajeros de Dios por este medio, que Dios es un Dios de oportunidades, que si usted considera que está bajo el dominio de las tinieblas, usted puede salir de las tinieblas y venir a ser trasladado al reino de Jesucristo. Entonces tenemos la oportunidad, amados oyentes, de poder enviar este mensaje al pueblo de Dios, pero también a aquellos que todavía no son pueblo, porque cuando una persona no ha recibido a Jesús como su Salvador y una persona no tiene esa reverencia a Dios con su conducta, es porque todavía no es hijo de Dios, y necesario es que venga a vivir esa vida que nosotros vivimos ahora como creyentes, como personas que podemos anunciarle a otros las virtudes de ese que nos sacó de esas tinieblas y ahora que estamos en la luz. Usted no se ha fijado que los creyentes, tantito un errorcito, todo el mundo lo critica. ¿Por qué? Porque ahora no estamos en tinieblas, estamos en la luz. La gente en el mundo hace cosas, hace fiestas paganas, hacen tremendas fiestas con borrachera, hay prostitución, droga y todo lo demás que usted puede imaginarse. Pero nadie dice nada. ¿Por qué? Porque para ellos están en tinieblas, no están en la verdad. Pero un creyente, tantito dice una cosita, tantito hace algo, es evidente. ¿Por qué? Porque ya no se parece a la vida mundana. Entonces es importante reconocer que si Jesús nos vino a librar del temor, entonces nosotros debemos de participar de esa bendición que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora ya no estamos bajo el temor de la muerte. Cuando un creyente, una persona dice ser hijo de Dios y le tiene miedo a la muerte, es porque verdaderamente no ha creído, porque el que ha creído en Jesucristo no debe de temer a la muerte. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a morir un día, pero hay gente que le tiene pavor a la muerte. Diferente es a no querer morirse. Yo, si me pregunto, ¿usted quiere morir? Claro que no, yo no me quiero morir. Quiero vivir y qué bueno que mi vida fuera eterna. ¿Por qué? Porque estoy disfrutándola acá. Pero hay gente que se quiere morir porque está sufriendo, está en crisis. Hay gente que la solución a la vida piensan que es la muerte, y la solución no es morirse, la solución es ser libre del pecado, venir a Cristo. Entonces Jesucristo nos libra del pecado. Dice
que Jesús vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién era el que tenía el imperio de la muerte? El diablo. Porque él dice claramente, Jesús mismo lo dice, que él vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Y el diablo a qué vino? A hurtar, robar, matar, destruir. Entonces, Cristo vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así vivíamos cuando estábamos sin Cristo. Pero ahora que hemos sido libertados del pecado, podemos no tener temor a la muerte porque estamos en Cristo, y en Cristo el morir es ganancia. Entonces nos va a llegar el momento sin temor. Nos va a llegar el momento de nuestra partida. Pero qué mejor estar firmes en esa libertad, como lo dice Gálatas. Entonces yo le estaba leyendo Hebreos 2, 14 y 15, le leí, donde dice que Jesús vino a libertarnos del temor a la muerte. Y ahora cuando dice que Cristo nos hizo libres, no es para estar sujetos otra vez a esclavitud. Ahora somos libres de pregonar que somos libres, que Cristo vino a libertar a los cautivos. Lo digo con libertad. ¿Por qué? Porque yo lo estoy experimentando en mi propia vida. Tuve un tiempo que estaba cautivo en el pecado, vivía en desobediencia, mi vida era un fracaso, pero ahora que estoy en Cristo, qué rico es que yo le pueda anunciar a usted que si viene a Cristo no se va a arrepentir, y decir a los creyentes que si manifiestan una buena conducta, Dios le va a dar los recursos que usted necesita para vivir. Hoy, este fin de año que tuvimos fiesta, estábamos recordando que estuvimos bajo la promesa de poner la confianza totalmente en Dios, y en este año 2025 que acaba de transcurrir vivimos una crisis tremenda aquí en los Estados Unidos. Ya ni tengo que mencionar qué fue lo que se vivió, porque usted ya lo sabe qué fue. Así como vivimos lo de la pandemia, que fue algo terrible también, pasamos eso. Ahora estamos entrando en esta etapa del 2026 donde necesitamos estar firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque hay cosas que vienen que son difíciles, pero que si tenemos esa firmeza y esa libertad con la que Cristo nos hizo libres, no estaremos otra vez sujetos a la esclavitud. ¿Por qué? Porque ya somos libres. Entonces yo creo que es bien importante hablar de esto, que si hemos sido libertados del pecado y hechos hijos o siervos de Dios, debemos de saber que el fruto es la santificación y el final, vida eterna. Entonces yo quiero mencionar esto así con denuedo en este año 2026, que aprovechemos el tiempo, disfrutemos de la vida en Cristo, y los que no son, pues aprovechen, vengan a Cristo. Yo estaba hablando hace poco con un varón que he ido a los lugares donde yo les llevo el mensaje, no de religiosos, un mensaje verdadero donde el Señor se hace presente sanando a la gente. Cuando la gente verdaderamente se arrepiente de su pecado, le pide perdón a Dios y le clama misericordia por su vida difícil que está viviendo, Dios se hace presente. Dios ha sanado a muchas personas. Dios ha dado una nueva oportunidad a muchas personas, incluso gente mayor que ya estaba a punto de morir, otros que no sabían por qué no se podían morir. Hace unos años estuve en un viaje misionero en un lugar y le fuimos a hacer un trabajo a una hermana que desafortunadamente pues ya se fue de una manera pues no muy agradable, en el sentido de que ella se cayó, y le hicieron una práctica mala en el hospital y murió. Entonces a esta hermana Dios me había puesto en el corazón hacerle una ayuda, y con otro pastor le hicimos una casita, y luego había una pila, pues la casa se trasladó de un lugar a otro en el mismo solar, y recuerdo que fuimos a hacer esa obra misionera con unos hermanos, y le movimos la pila, se la movimos a la nueva casa. Y entonces, porque no la quisimos deshacer la pilita, la arrastramos con un carro y unas llantas, y la logramos poner en la nueva casa que le hicimos.
y estando allí terminando todo lleno de lodo estaba yo, porque estábamos luchando para poner la pila en la casa nueva, cuando de repente me dan una llamada de aquí de los Estados Unidos. Yo estaba en Honduras, entonces y me dicen que si por favor iba a orar por una persona que estaba grave, y fuimos un grupo de los que estábamos allí en esa obra misionera, y cuando llegamos a esa casa, mis amados oyentes, créanme que es lamentable ver personas que no se pueden morir. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan en ello. Y digo lamentable por el sufrimiento, no solamente de la persona que está en el lecho de enfermedad, sino también por las personas que están cuidando del enfermo. Y recuerdo que uno de sus hijos estaba en ese tiempo acá en Estados Unidos y no podía viajar a llevarle el mensaje a su mamá. Y lo tremendo es que me dicen que esta anciana no es creyente, no es cristiana, enemiga del evangelio, pero el hijo se convirtió a Cristo aquí en Estados Unidos y le empezó a clamar a Dios que su mamita no muriera, y que no muriera sin antes se le llevara el mensaje de buenas nuevas de salvación. Y como él me conoce a mí como un misionero, y me contactó que si yo le llevaba el mensaje a la mamá, pero yo no sabía a qué nivel estaba esta persona de malita. Créame que ver una persona que se le ha consumido la carne, la piel estaba deteniendo los huesitos, pero créame que un panorama lamentable ver una persona así a ese nivel. Pero no se podía morir. ¿Por qué? Porque Dios estaba dándole la oportunidad que alguien le llevara el mensaje, aunque lo había rechazado muchas veces, que la gente ya tenía miedo llegar ahí a darle el mensaje. Pues entramos y yo le di el mensaje de las buenas noticias de salvación. Esta ancianita recibió a Jesús, recibió otro hijo, una nieta que cuidaba de ella, aceptaron al Señor la ancianita y se fue con Cristo la ancianita. Qué tremendo es llegar a los últimos días, gente que tiene la oportunidad porque Dios es tan misericordioso. Entonces no espere, amado oyente, llegar a sus últimos días para decirle a Jesús: reconozco que tú eres el Hijo de Dios, reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario, reconozco que tú resucitaste, y sé perfectamente bien que tú puedes perdonarme mis pecados, perdona mi incredulidad. Usted tiene que reconocer ahorita que tiene su pleno juicio, que tiene sus propios pensamientos, y que está en sus pleno uso de sus facultades. Usted puede hacer la oración de fe y salvarse de una condenación que le espera a toda persona que está sin Cristo. Bueno, la condenación no le espera, ya la tiene. Dice la Biblia que el que no ha creído ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces yo seguiré testificando en estos medios, ¿sabe qué? Para decirle a la gente que aproveche ahorita que Dios le está enviando este mensaje a través de este medio, que venga a Cristo, no se va a arrepentir, créamelo, que ser libre del pecado es lo mejor que puede haber, porque sabemos que si morimos, no necesitan hacerlo ninguna ceremonia después de muerto, porque después de muerto ya no se puede, es en vida. Entonces esta anciana aceptó al Señor, y sabe que el esposo hasta se fue de la casa de molesto simplemente porque ella había aceptado el evangelio de Jesucristo. Hay gente que tiene un grande y mal concepto del evangelio, porque piensan que el evangelio es religión, que el evangelio es una enfermedad. Amado oyente, no es así como a usted le han dicho. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, lo dice la Biblia. No se deje confundir. Si usted le han metido en su cabeza desde su niñez que el evangelio es una enfermedad, que el evangelio es mentira, que rebelarse contra Dios, eso no es así. Eso no es así, yo se lo digo a la luz de la palabra, y de esa libertad es la que quiero hablar este 2026, que hay mucha gente que está equivocada, que le han metido religión. ¿Cómo es posible que usted va a estar en una congregación donde se practique el pecado deliberadamente y que usted diga que esa es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia la ha fundado Jesucristo. Nosotros somos miembros de la verdadera iglesia cuando aceptamos a Jesús y empezamos a detestar el pecado, todo aquello que el Espíritu Santo nos hace sentir que es pecado, sin que el hombre se lo esté diciendo, sin que yo le esté gritando que usted es un pecador, que usted es un idólatra, que usted es aquí, que usted es allá.
No necesito estarle gritando eso, porque el Espíritu Santo, después de que usted ha reconocido a Jesús como su Salvador, el Espíritu Santo le va a decir, eso está bien hacer, eso está malo hacer, porque lo va a redarguir a usted. Y de ese evangelio es el que quiero predicar en este tiempo en el que estamos. ¿Por qué? Porque yo he recibido ese mensaje, de gracia lo he recibido, y de gracia se lo estoy anunciando sin costo alguno. Por eso yo quiero invitarle hoy a usted, amado oyente, quiero hacer énfasis en usted en este momento para decirle que no se va a arrepentir si usted recibe la salvación. Usted va a ser libre de estar bajo esclavitud del pecado. Usted va a ser libre y va a venir a estar con esa firmeza, porque en esa libertad con que Cristo nos hace libres, no vamos a estar sujetos al pecado nunca más. Entonces, si usted se arrepiente de su pecado, usted vendrá a tener esa libertad que solamente se puede encontrar en Él. Entonces se convertirá usted en una persona libre de expresarse, que ahora usted le conoce verdaderamente porque lo está experimentando en su propia vida. Nacerá el sol de justicia en su corazón y vendrá gozo y paz y una dependencia total de Dios, porque usted es hijo de Dios. Cuando no somos hijos, nosotros le pedimos a Dios porque escuchamos que Dios existe, pero no porque ya le conocemos por medio de la fe en Jesucristo. Cuando le conocemos, ¿quién se quiere salir de esta nueva vida? Nadie. ¿Por qué? Porque sabemos los beneficios que tenemos. ¿Por qué? Porque vamos a tener ese privilegio de conocer a Dios como Salvador, así como lo estábamos viendo aquí en la palabra, que el Señor da sanidad, el Señor resucita, puede resucitar a uno que ha muerto, pero de la resurrección que yo más me enfoco a hablar es de resucitar espiritualmente, porque una persona que está en Cristo y peca y se vuelve pecador, muere espiritualmente, se desconecta de Dios, y esa persona puede tomar vida reconciliándose con ese Dios de amor, de misericordia. Si usted está que considera que ha pecado, solo pídale perdón a Dios. Si usted siente una vida diferente a la que tenía antes, ya no siente gozo, ahora lo que usted quiere es estar en pleito, en problemas, usted está endemoniado. ¿Por qué? Porque le abrió puertas al enemigo. Estoy hablando ya al creyente. Los mundanos, pues todos vivimos endemoniados cuando estamos sin Cristo, pero Cristo viene a sacar esas legiones de demonios que se ubican en el cuerpo de una persona y lo hace completamente libre. Y cuando tenemos esa libertad, ahora es un regalo de Dios que también lo podemos compartir con otros. Ya estamos terminando el sermón correspondiente al primer mensaje del año, y qué mejor sería que este año 2026 usted comience viviendo una nueva vida. Si ha sido un creyente rebelde, vuélvase a conectar con Dios, sea sensible al Espíritu Santo y llénese de la palabra, capacítese y verá cómo le va a ir. Le va a ir bien este año. Y usted, amigo, si quiere recibir la libertad con la que Cristo quiere hacerlo libre, solamente dígale que lo recibe como su Salvador. Pídale perdón. Usted sabe lo que ha hecho. Usted sabe si está completamente conectado con Dios o no. Porque el que está conectado con Dios siente temor a pecar, no porque Dios lo va a castigar, sino por el amor reverente hacia Él, porque sabemos que Dios es demasiado bueno. Dios es bueno y nos da cuántas bendiciones. Con solo el aliento de vida que nos da es suficiente para decir que Dios es bueno. Y qué tremendo, porque ese aliento de vida lo ha dado a buenos y malos. Pero qué mejor es que hoy usted le diga a Jesús que usted reconoce que Él murió y resucitó para darle vida a usted, y que usted lo recibe como su Salvador. Si usted lo hace creyéndolo con todo su corazón, le aseguro que este 2026 será uno de los que testificará que este mensaje le sirvió para cambiar el rumbo de su vida, y usted va a ser bendecido para bendecir a otros, anunciando y testificando que verdaderamente ahora usted es hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el privilegio que me das de poder anunciar buenas nuevas
una vez más en este año 2026 y te pido los recursos materiales, espirituales para poder anunciar el mensaje, porque se necesitan, Padre, para los viajes misioneros, llevar bendición a aquellas personas que la necesitan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, le cuento, si usted no se ha suscrito al canal de Iglesia de Cristo Libertando a los Cautivos allí en Facebook, en YouTube, hágalo y conéctese. Allí hay mensajitos cortitos de 1 minuto, hay mensajitos en Facebook, hay mensajitos de 1 minuto también que le van a hacer de bendición. Dios les bendiga, Dios les guarde y quedamos en contacto para el próximo mensaje. Nos pasamos unos 15 segundos más.